te bendiga, hermano amigo que está mirando este video. Te saluda tu hermana Madaí. Le damos las gracias a Dios por este maravilloso día de vida que Dios nos ha extendido. Gracias a Dios por sus grandes misericordias del Señor, pues aquí estamos. Gracias a Dios por tu vida. Él te ha guardado el día de hoy. Él ha extendido las misericordias también para con tu vida el día de hoy, ¿verdad? Dándote la oportunidad y dándome la oportunidad, Dios, ¿verdad? De poder anunciar su palabra y a ti también de poder escucharla y de poder acercarte al Señor cada día más, ¿verdad? Ya que el Señor está a las puertas, Él viene pronto por su iglesia y la iglesia tiene que estar preparada, dice el Señor en su palabra, ¿verdad? De tal manera para que en aquel día nos presentemos irreprensibles delante del Señor, ¿verdad? Hoy traigo una preciosa palabra de Dios que yo sé que va a ser de bendición para tu vida, así como lo es para la mía. Yo sé que Dios, ¿verdad? Está ahí también, ¿verdad? Para ayudarte, ¿verdad? Para fortalecerte, para tú poder seguir adelante y para que tú también seas esa iglesia, ¿verdad? Por la cual Cristo viene, también estés tú preparado, preparada, ¿verdad? Porque el Señor viene pronto, dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Vamos a estar haciendo una breve oración, que sea Dios administrando tu vida, Dios dándote el discernimiento de su palabra, ¿verdad? Y también, como siempre yo les digo, háganle la invitación siempre a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo a su vida, ¿verdad? Si ya se lo han hecho, manténganlos ahí siempre como siempre, ¿verdad? Nunca dejarlos ir, ¿verdad? Y pues porque ellos son los que nos dirigen a toda verdad y a toda justicia, ¿verdad? Y como dice el Señor, y porque separado de Él nada podemos hacer, ¿verdad? Pero nosotros somos necesitados de Dios, necesitamos a Dios todo momento, ¿verdad? Día con día, segundo tras segundo de nuestra vida, ¿verdad? Dios bendiga tu vida grandemente. Vamos a orar. Padre bendito Dios, Señor eterno, que estás en los cielos, Señor. Oh, mi Cristo de poder, Señor eterno, estoy en tus manos, Padre bendito Dios, Señor. Use, Padre bendito Rey, Señor, mi boca, Padre. Ponga esa palabra tuya, Padre bendito Dios, Señor, así como usted quiere, mi Rey maravilloso, Padre bendito Dios. También te ruego por esas vidas, Padre, que van a estar escuchando, Señor, tu palabra. Sea usted, Padre, libertando, ayudándoles, Padre bendito Dios, Señor, y ayudándome, Padre, a seguir adelante, Padre bendito Dios, Señor eterno, en el nombre de Jesús, dele, Padre, el entendimiento, el discernimiento de tu palabra, Padre, la fuerza y la fortaleza, Padre bendito Dios, Padre, para que ellos, Padre, puedan seguir adelante, Padre bendito Dios, Señor, sea usted, Padre bendito Dios, preparando sus oídos, sus corazones, Padre, para que puedan atesorar tu palabra, Señor, y ponerla por obra, Padre bendito Dios, Señor, en el nombre de Jesús, Padre bendito Rey, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le doy las gracias a Dios, ¿verdad? El Todopoderoso, ¿verdad? El que está con cada uno de nosotros, ¿verdad? Siempre al pendiente de sus hijos, ¿verdad? Vamos a hablar bajo el tema, ¿verdad? Que está establecido ya aquí en la Biblia, que dice, nunca os conocí, ¿verdad? Bendito es Dios, aleluya. Vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo 21 al 23, ¿verdad? Es tan necesario, déjame decirte, ¿verdad? Que Dios te conozca y que Dios me conozca, ¿verdad? Nunca te preocupes, ¿verdad? Que tú quieras ser reconocido, ¿verdad? Por alguien más, por la sociedad, ¿verdad? Qué sé yo, por el mundo, ¿verdad? Que eso es lo que menos nos tiene que importar a nosotros. A mí lo que me tiene que importar, lo que te tiene que importar a mí, a ti también, es que Dios me conozca, ¿verdad? Que los demás hablen mal de ti, te critiquen, hagan cosas malas contra tu vida, déjame decirte, o contra mi vida. Eso es lo que menos a nosotros nos tiene que importar. A mí me tiene que importar que yo, ¿verdad? Allá en el libro de la vida de mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo aparezca, a que tú aparezcas, ¿verdad? Y que allá yo sea reconocida, ¿verdad? En los cielos por parte de nuestro Señor Jesucristo. De eso nos tenemos que preocupar, y pero para eso nosotros, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios aquí, ¿verdad? Hacer buenas cosas, déjame decirte, ¿verdad? Agradable a Dios, hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Para que así nosotros como hijos podamos ser reconocidos. Los hijos son obedientes, dice el Señor, ¿verdad?
Los hijos obedecen al Padre, los hijos, ¿verdad? Obedecen en todo lo que el Padre está diciendo. Por eso preocúpate tú y yo también de que, ¿verdad? Nosotros, nuestro Señor Jesucristo, nos conozca, me conozca, ¿verdad? Dice, nunca os conocí, dice la palabra de Dios. Está hablando, ¿verdad? De algo que Dios quiere evitar en tu vida, en mi vida, ¿verdad? En el día de mañana, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad? Que algo, ¿verdad? Que Dios no quiere que tú te vayas a sorprender o a que yo me vaya a sorprender que Dios no me haya conocido. Por eso examinemos a vosotros mismos, ¿verdad? Examinémonos para ver nosotros en dónde estamos y si realmente, ¿verdad? Vamos a ser conocidos por Dios, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios así, amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Palabra que Dios dejó establecida, le puedo decir, ¿verdad? En la cual en aquel tiempo van a haber muchas sorpresas, dice el Señor, ¿verdad? Por eso Dios nos habla, ¿verdad? Y para que nosotros procuremos, le puedo decir, ¿verdad? Siempre hacer la voluntad de Dios, para que nada te aparte de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Para que tú y yo no seamos engañados, déjame decirte, ¿verdad? Y también para que tu corazón no se enorgullezca o se altive, que tú pienses que por estar haciendo cosas, ser usado o usada por el Señor, déjame decirte, tal vez tú digas y te dejes llevar por eso, no es que yo estoy bien, déjame decirte, ¿verdad? Y que, ¿verdad? Y vayas a pensar si tengo entrada en el reino de los cielos y tú tal vez andando en pecado, ¿verdad? Andando en malicia, déjame decirte, ¿verdad? Entonces es donde te vas a llevar la sorpresa, donde nos llevaremos la sorpresa si andamos haciendo cosas, ¿verdad? Que a Dios le desagrada, déjame decirte, ¿verdad? Dice el Señor, vienen sorpresas en los cuales dice el Señor, yo a ellos ni siquiera los conozco. Por eso nunca te dejes de llevar o guiar a través, ¿verdad?, de lo que Dios está haciendo en tu vida. De que cómo Dios te está usando, vamos a decir, por ejemplo, ¿verdad? Estás haciendo milagros, ¿verdad? También que los demonios están huyendo, ¿verdad? Echando fuera demonios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque date cuenta, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Que así, de esa misma manera, hacían, ¿verdad? Estas personas, dice la palabra de Dios. Por eso dice así, no todo el que me dice, Señor, Señor. Porque muchos pueden decir, Señor esto, Señor el otro, ¿verdad? Déjame decirte, ¿verdad? O el Señor dice esto, el Señor, ¿verdad? Y manda decir, hacer esto, déjame decirte, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad? No todo, ¿verdad? Así que hay siervos, sí, que Dios los usa grandemente y se consagran para Dios y viven para Dios y mantienen su corazón limpio, ¿verdad? Para el Señor, ¿verdad? Viviendo en paz, guardándose para Dios en el temor, en la obediencia, haciendo la voluntad de Dios. Ellos pueden decir, Señor, Señor, y si hay entrada en el reino de los cielos, porque son temerosos de Dios, déjame decirte, ¿verdad? Pero ahí donde Dios nos especifica, hay siervos así, sí, gloria a Dios por ellos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero no todos, ¿verdad? Son así. Porque no todos hacen la voluntad de Dios. No todos realmente se limpian como Dios lo ha mandado, como Dios los limpió, sino que siguen en sus inmundicias, déjame decirte, ¿verdad? Haciendo así lo que Dios le ha dado, el don, el talento, ¿verdad? ¿Me entiende? En esa manera, des en cuenta, son vasos de deshonra y empiezan a hacer así, déjenme decirte, haciendo la maldad y se dejan guiar. No, que de todas maneras Dios me está usando, Dios me está dando esto, Dios dice esto y lo otro. Y déjame decirte, pero dice el Señor, no todos. No todo aquel que me dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos. Van a ser solamente algunos. Y los algunos, dice el Señor, que son aquellos siervos y siervas, dice el Señor, ¿verdad? Que dice así. Dice, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Esta es y es el punto clave que dice el Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el pase para entrar en el reino de los cielos. Alguien puede venir, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad? Haciendo milagros, profetizando en el nombre del Señor, hablando la palabra de Dios, ¿verdad? Tal vez mejor que yo, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad? Porque yo soy la que menos sé. Mejor que yo, déjenme decirle, ¿verdad? Pero déjenme decirle, si el vaso, de en cuenta, es de deshonra, ¿verdad? Si no se consagra para Dios, no vive para Dios, no hace la voluntad de Dios, dice el Señor, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces no puede entrar en el reino de los cielos. Aún esas personas sean que digan tal vez, ¿verdad? ¿Me entiende? Muchos endemoniados, ¿verdad? Vienen siendo libres, ¿verdad? ¿Me entiende? Ahí está el poder de Dios, ¿verdad? El poder de Dios está, ¿verdad? Déjeme decirle, porque Dios es Dios, ¿verdad? Dios es poderoso y Dios ha venido a libertar. Pero déjame decirte, ¿verdad? Que esa persona pierde su salvación. Pierde su salvación, ¿por qué? Porque realmente no está haciendo la voluntad de Dios. Sigue viviendo en pecado, sigue haciendo en maldades, sigue andando en malicia, sigue menospreciando, ¿verdad? A su prójimo, déjame decirte, ¿verdad? Déjame decirte, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad? Teniendo en menos, le puedo decir, aquel, como dice la palabra de Dios, que es forastero, no lo quiere aquí. Déjeme decirle, ¿verdad? Sigue en un orgullo. Entonces dice el Señor, porque no está haciendo mi voluntad. Por eso tú y yo siempre cuidemos de hacer siempre la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hoy que yo haga? Porque yo es lo que yo le decía al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque yo tenía que hacer otras cosas, ¿verdad? Pero siempre es bueno, como dice el Señor, es bueno que tú vengas a preguntarme y decirme, Señor, ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Por qué? Déjame decirte, porque a veces podemos decir, ¿verdad? Soy una hija de Dios y yo quiero hacer otras cosas, yo quiero hacer mi voluntad, imagínense, yo quiero hacer lo que yo quiera. Yo puedo andar como yo quiera, entonces no hay entrada en el reino de los cielos, dice el Señor, ¿verdad? Por eso es tan necesario que siempre hagamos la voluntad de Dios, que caminemos bajo el temor de Dios, bajo la presencia de Dios, ¿verdad? Haciendo, ¿verdad? Esos vasos de honra, esos vasos limpios, desde interno hasta lo externo, porque a veces puedes estar muy externo, tal vez tú limpio, guardándote para Dios, pero adentro de tu corazón tal vez fluyen cosas que quieren hacer el pecado, que te incitan a hacer el mal, entonces son vasos de deshonra, dice el Señor. Viene Cristo, tú pierdes tu salvación, ¿verdad? Porque tal vez, ¿verdad? Puedes estar predicando bien, puedes estar echando fuera demonios, como dice el Señor, haciendo tantos milagros, déjame decirte, ¿verdad? Pero si tu corazón está sucio, como Dios le dijo a ciertos varones, ¿verdad? ¿Me entiende? De los escribas, ¿verdad? Y fariseos, déjenme decirle, ¿verdad? Si tu corazón está sucio, está anhelando las inmundicias, está anhelando el pecado, entonces dice el Señor, yo a ti no te conozco. Cristo viene hoy mismo, Dios te dice, no te conozco. No te conozco, ¿por qué? Porque si yo te limpié, ¿por qué tú no te limpiaste? Porque se supone que yo quería que tú fueras un vaso de honra, no un vaso de deshonra, porque dice el Señor, ¿verdad? Que en una casa hay de diferentes vasos, dice el Señor, ¿verdad? Hay vasos de honra y hay vasos de deshonra, dice el Señor, ¿verdad? Pero Dios quiere que tú y yo siempre procuremos, ¿verdad? Ser esos vasos de honra, aunque los otros, ¿verdad? Déjenme decirle, se estén contaminando, sean vasos de deshonra, que tú veas malos testimonios, nunca imites a ciertas personas que, aunque tú digas, tal vez a ese Dios lo use y Dios está con él y seguro
Él es el siervo de Dios y Dios lo conoce, y mientras que Dios ni siquiera lo conoce, déjame decirte. Por eso tú y yo siempre preocupémonos, ¿verdad? Porque Dios me conozca, porque Dios te conozca a ti, déjame decirte. Tal vez tú no te expreses bien, pues si no puedas, no puedas predicar bien, déjame decirte, pero déjame decirte, ¿verdad? Que si tú haces la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo más maravilloso que hay en ti, es la presencia de Dios. Es el poder del Espíritu Santo, la obediencia a Dios y que Dios te conozca. Que Dios te conozca a ti es lo más maravilloso, que a ti no te importe, como les decía en un principio, que si tal vez la humanidad no te conoce, pero a mí lo más maravilloso que me tiene que interesar es que Dios me conozca. Es que allá, cuando Cristo venga, yo aparezca en su libro, ¿verdad? De la vida, en el libro de las obras también, ¿verdad? En el cual mis obras sean buenas, porque también es necesario que hayan esas obras, es lo que Dios nos pide a través de esta palabra, ¿verdad? Por eso, ¿por qué? Porque muchos se dejan llevar solamente de que entrégale el corazón a Dios, y sí, entrégale el corazón a Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Dios te lo limpie desde adentro y así puedas limpiarte por fuera también. Porque si tú no le entregas el corazón a Dios, ¿verdad? Y solamente le entregas parte, ¿verdad? De tu corazón al Señor, entonces no te limpias ni por dentro y no te limpias ni por fuera, porque nunca le entregaste tu corazón a Dios, déjame decirte, ¿verdad? Dios vino, ¿verdad? Te atrajo, ¿verdad? Con esa sensibilidad de haciéndote, ¿verdad? También de que en ti obrara, ¿verdad? Atrayéndote, ¿verdad? Date cuenta, para Él limpiarte, Él vino y te limpió, pero tú a veces, ¿verdad? Ya no mantienes tu casa limpia, sino que la ensucia, ¿verdad? Nuevamente con tantas maldades y dejándote así de esa manera, Dios te llena. Dios te ha delegado un talento, un don, déjame decirte, y empiezas a hacer ya las cosas como tú quieres y a andar como tú quieres, ¿verdad? Y administrando de esa manera las cosas del Señor, ¿verdad? Déjame decirte. Ahora también, ¿verdad? Y por eso de esa manera y se le empiezan a levantar en el nombre de Jesucristo. Yo vengo, ¿verdad? Y profetizo esto, ¿verdad? Y hablo esto, déjame decirte, pero realmente déjame decirte, dice el Señor, si no haces la voluntad de Dios, dice el Señor, no hay entrada en el reino de los cielos para ti, dice el Señor, ¿verdad? Por eso es tan necesario, como le digo, que hagamos la voluntad de Dios y no nuestra voluntad, ¿verdad? Déjenme decirte, ¿verdad? Lo de Dios, ¿verdad? Va tal vez en contra de lo que tú quieras hacer el día de hoy, déjame decirte, ¿verdad? ¿Me entiendes? Porque tu carne te va a incitar a hacer cosas de tu carne. El Espíritu te va a incitar a hacer cosas de Dios. Y eso es maravilloso, que tú le hagas caso al Espíritu Santo, hacer las cosas de Dios, hacer la voluntad del Padre. Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo estoy aquí, pero yo no vine a hacer mi voluntad, lo que yo quiero, ¿verdad? Yo no vine a pensar en mí, yo vine a pensar, ¿verdad? ¿Me entiende? En lo que Dios me ha delegado, en lo que mi Padre me ha ordenado. Estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Déjeme decirle. Tiene que haber una sujeción en el Señor, déjeme decirle, ¿verdad? Para que así podáis entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Podáis hacer la voluntad del Padre, déjame decirte. Y así tú, ¿verdad? Des en cuenta en aquel día y yo también nos podamos presentar irreprensibles delante de Dios, ¿verdad? Y podamos decirle ya, ¿verdad? Nosotros sinceros, Señor, Señor, ¿verdad? ¿Me entiende? Y tú puedas entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Porque no todos, hay ciertos varones, mujeres que sí, dice el Señor, ¿verdad? Que lo van a hacer, le van a decir Señor, porque saben en qué temor andan caminando, ¿verdad? ¿Me entienden? El camino del Señor, ¿verdad? Y ellos pueden entrar en el reino de los cielos, pero hay otros que fingidamente, Señor, Señor, ¿verdad? ¿Me entiende? Y hacen cosas, ¿verdad? ¿Me entiende? Y desen cuenta y no hay entrada en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no están haciendo la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios. La voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Este es el que tiene entrada en el reino de los cielos. El que hace la voluntad de Dios, dice el Señor, de mi Padre que está en los cielos. No tenemos otro Padre, déjeme decirle, el que tiene un Padre en el reino de los cielos. Porque a veces muchos tienen, ¿verdad? Según, ¿verdad? Nuestro Señor que está en el reino de los cielos, pero tienen
a su padre, a Satanás, haciendo las obras, practicando las obras del diablo, déjenme decirle, ¿verdad? Y si nosotros realmente tenemos un Padre, un Señor, tenemos que hacer la voluntad de Dios. No hacer las obras, ¿verdad? Déjenme decirle, los anhelos de esta carne, de este mundo, ¿verdad? Dense en cuenta, anhelando las cosas de este mundo, ya no más en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Y si tú en este momento estabas viviendo así doble vida, déjame decirte, ¿verdad? ¿Me entiende, verdad? Y siendo según tú un instrumento, ¿verdad? Según de Dios, ¿verdad? Déjame decirte que es el momento que arregles tu vida, ¿verdad? Es el momento que escapes por tu salvación, déjame decirte. Porque va a llegar un día de sorpresa, dice el Señor, ¿verdad? ¿Me entiende? En el cual dice el Señor, a ti yo no te conozco. ¿Por qué andas en esas malicias, verdad? Porque andas diciendo, haciendo los milagros, haciendo, profetizando en el nombre de Dios. Tal vez hables la palabra de Dios, déjame decirte, pero con tu corazón sucio, ¿verdad? Con tu, ¿verdad? ¿Me entiendes? Con tus maldades, con esas malicias, déjame decirte, ¿verdad? Haciendo, viviendo como tú quieres, vistiendo como tú quieres y no vistiendo como Dios lo dice, con modestia, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios, déjame decirte. Entonces es el momento que tú le entregues hoy tu corazón al Señor. Es el momento que hoy tú también, ¿verdad?, sea reconocida, pero no por el mundo, sea reconocida allá en el reino de los cielos, es lo que Dios está diciendo, ¿verdad? Que tu varón también sea reconocido allá en el reino de los cielos, déjame decirte, ¿verdad? Porque tal vez aquí el mundo te conoce, déjame decirte, ¿verdad? Pero mi Cristo, mi Dios todopoderoso, dicen, yo no te conozco. Yo no te conozco. ¿Qué fue lo que te desvió? Tal vez empezaste en el espíritu, ¿verdad? Y viniste a terminar en la carne, haciendo la voluntad tuya, déjame decirte, ¿verdad? Pero es el momento que corras por tu salvación. Cristo viene y va a pedirte cuentas a ti y va a pedirme cuentas a mí. Por eso es tan necesario, ¿verdad? Dice el Señor, ¿verdad? Que el que, ¿verdad?, des en cuenta que si tal vez tú puedes hacer un siervo de Dios, yo puedo ser una sierva de Dios, pero si ambos, uno de nosotros, ¿verdad?, no está haciendo la voluntad de Dios, déjame decirte, anda como Él quiere, como ella quiere, ese es el que se queda. Pero aquel, dice el Señor, ¿verdad? ¿Me entiende, verdad? Que hace su voluntad, ese es el que entra. Así que de esa manera, ese es, déjenme decirte, el pase, el hacer la voluntad de Dios. Para entrar en el reino de los cielos me tengo que negar a mí misma, ¿verdad? Se tiene que negar a usted mismo, déjeme decirle, ¿verdad? Para que así usted pueda tener un pase en el reino de los cielos, déjenme decirle, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. En aquel día muchos se van a presentar delante de Dios, ¿verdad? Déjenme decirle, ¿verdad? Y llamándole Señor, Señor, ¿verdad? Porque pensaban que Él era su Señor, déjenme decirle, pero a veces son de labias, déjenme decirle, ¿verdad? ¿Me entiende? Pero no hacen la voluntad de su Señor. Cuando usted tiene su Señor, alguien superior a usted, ¿verdad? Usted se va a sujetar a alguien, a ese alguien que es su superior, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces dice, muchos dirán aquel día, Señor, Señor, acuérdate, como quien dice, ¿verdad? No profetizamos en tu nombre. Acuérdate, Señor, que nosotros anunciamos tu palabra, pero no la vivían, déjeme decirle, ser hacedores de la palabra. Dice el Señor, no profetizamos no profetizamos en tu nombre, dice, ¿verdad? Hablando que de parte de Dios, que Dios dice esto, dice, ¿verdad? Des en cuenta en otras palabras, ¿verdad? Y en tu nombre, dice, echamos fuera demonios, dice, ¿verdad? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Déjenme decirle, fuera, y en tu nombre, dice, también hicimos muchos milagros. Le estaban haciendo, como se van a referir, como en una pregunta. Oye, Señor, ¿verdad? ¿Me entiendes? Acuérdate que nosotros profetizamos, ¿verdad? Déjame decirte, ¿verdad? Des en cuenta otra palabra bien maravillosa. Déjame decirte, ¿verdad? Que es de parte de Dios, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Date cuenta, camina en el temor de Dios. Siempre permanece, es bien que profetice, es bien que eche fuera demonio, ¿verdad? Es bueno, déjame decirte, ¿verdad?, que hagas milagros, pero siempre bajo la voluntad de Dios, caminando en el temor de Dios. Si estás caminando bajo el temor de Dios y haciendo esto, ¿verdad? Déjame decirte, haciendo la voluntad de Dios, sigue hacia adelante, ¿verdad? Que eres reconocido, ¿verdad? Eres reconocido, ¿verdad? ¿Me entiendes? Allá en el reino de los cielos por nuestro Señor Jesucristo. Pero si tú no lo estás haciendo de esa manera, déjame decirte, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces, arregla tu vida.
Arregla tu vida, ¿verdad? Y si en un momento lo hiciste así, ¿verdad? ¿Me entiende? Caminaste en el temor de Dios, ¿verdad? ¿Me entiende? Y hacías y haces esto, déjame decirte, y solamente te quedaste haciendo esto, pero dejaste de caminar en el temor de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Es momento de que te agarres bien el hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Me entiende? Juntos con los milagros, junto con el profetizar, junto con el echar fuera demonios, ¿verdad? Para que así, déjame decirte, el Señor te empiece a reconocer en el reino de los cielos, dice así, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y entonces les declararé, dice, nunca os conocí, dice el Señor, ¿verdad? Vean la palabra de Dios que viene, ¿verdad? Nunca dice, os conocí, dice el Señor, ¿verdad? Des en cuenta lo que le va a decir el Señor, vean cómo lo va a confrontar y cómo lo va a avergonzar ahí. Ahí, por eso hay que tener cuidado para que en aquel día no seamos avergonzados, déjame decirte, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, nunca os conocí, dice que le dijo, ¿verdad? Apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque hacían la maldad, déjeme decirle. Pues es tan necesario que tú vivas para Dios, déjame decirte, y también que practique las obras que Dios quiere, como Dios quiere, en cuenta a través de su palabra. ¿Por qué? Porque Dios quiere, dice la palabra de Dios así, ¿verdad? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Es decir, la hospitalidad con las personas, déjeme decir, con aquel necesitado, déjeme decir, también son obras de un siervo de Dios, déjeme decirle, ¿verdad? Dice, fui forastero y no me recogiste, dice, ¿verdad? Estuve desnudo y no me cubriste, ¿verdad? Cuando usted ve la necesidad, déjeme decirle, ¿verdad? Si usted puede ayudar, ayude, des en cuenta de esa manera. Y de esa manera también, usted también es un acto de ayudar también el ir a hablarle a esas personas que están ahí, déjeme decir, necesitadas, ¿verdad? Des en cuenta, porque tal vez si tienen un hogar, si tienen ropa, pero tal vez, si tienen el sustento, pero tal vez por causa de la droga, por causa de tantas cosas, déjenme decirle, vinieron a terminar en las calles, pero cuando tú le llegas y le traes una palabra de salvación y esa persona se levanta, tú le estás ofreciendo todo eso porque vuelve a ser libre, déjeme decirle, y entrega su vida al Señor y hay cambios en su vida. Por eso es tan necesario que anunciemos la palabra de Dios, ¿verdad? Que visitemos a esos que están en esas cárceles oscuras, déjeme decirle, ¿verdad? Aquel que está enfermo en el pecado, déjeme decirle también, ¿verdad? O aquel que parece también una enfermedad física y tú puedes hacerlo necesario, ¿verdad? Que tú tal vez le llames o tal vez tú si puedes visitarlo, ¿verdad? ¿Me entiende? Es lo que Dios nos dice, des en cuenta, ¿verdad? Que porque todo dice, tuve sediento, dice, ¿verdad? Y forastero y desnudo, dice, y enfermo en la cárcel, y no dice, te servimos, que muchos van a decir, Señor, pero es que no te lo hicimos a ti, pero ese en cuenta se lo hace uno al Señor mismo. Cuando usted hace algo bueno, a Dios se lo hace. Por eso de esa manera nosotros tenemos que seguir haciéndolo, ¿verdad? En nuestra vida, con aquel que parece necesidad también de ese en cuenta, ¿verdad? Para que Dios así también nos conozca que son obras de un siervo de Dios, no son obras de menospreciar, de en cuenta, ¿verdad? Porque si usted menosprecia, entonces usted no hace la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene un día en el cual, como dice la palabra de Dios, le vamos a dar cuenta, Dios des en cuenta, y es bueno que haya en nosotros esas buenas obras, des en cuenta que es lo que Dios pide también al hacer la voluntad de Dios, también es parte de eso, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios, por eso dice así, ¿verdad? Dice, pero dice en el 2 de Timoteo, dice, ¿verdad? En el 2:20 dice, pero en una casa grande no hay solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles, dice, ¿verdad? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil para el Señor, dispuesto para toda buena obra. Por eso es tan necesario que usted haga la voluntad de Dios. Déjenme decirle que usted sea el vaso de honra, ¿verdad? Porque ese corazón está dispuesto, es santificado para toda buena obra. No son para obras algunas, déjense en cuenta, ¿verdad? Huye también de las pasiones juveniles, dice, y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz,
con el de corazón limpio, con los de corazón limpio invocan al Señor. Lo que estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo le estaba encargando: huye de las pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque a un joven siempre le vienen pasiones juveniles, pero él tenía que huir de eso, no apapachar eso, dense en cuenta. Porque si apapacha eso en esas pasiones juveniles, desen cuenta, él anhelando cosas, inmundicias, desen cuenta, entonces es un instrumento de Dios. Entonces Cristo viene y no está haciendo la voluntad de Dios, cara a su corazón sucio, déjenme decirle, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces desen cuenta su nombre, desen cuenta el día que Cristo venga, el Señor le va a decir: a ti yo no te conozco. Yo no te conozco porque andas en esas pasiones juveniles. Por eso le encargaba: huye. Huye de esas pasiones juveniles, dice, y sigue la justicia, haz lo correcto como Dios quiere. Anda en fe, en el amor, dice, y en la paz, dice, con los de corazón limpio, ¿verdad? Invocan al Señor. Sigue a aquellos que mantienen su corazón limpio. No ande aquellos que tienen apapachando esas inmundicias de tu corazón, diciéndote solamente Dios quiere, ¿verdad? Tu corazón, y tú, ¿verdad? Fluyendo por fuera y todo, ¿verdad? ¿Me entiende? Lo que, ¿verdad? La suciedad que realmente cargas en tu corazón. Por eso le estaba encargando el apóstol, ¿verdad? Timoteo: quiero que sigan los que andan de corazón limpio, aquellos que me invocan de corazón limpio, no aquellos que andan, ¿verdad? Que tú puedes ver las apariencias y sus corazones andan sucios, déjame decirte. Sí, aquellos que andan desde el corazón limpio, por todo limpio, en ejemplo, déjame decirte, ¿verdad? Dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, actos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda a que se arrepientan para cómo hacer la verdad, dice, ¿verdad? Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ven, porque hay mucha gente cautiva así, de esa manera. Como les decía, las personas que no hacen la voluntad de Dios, déjenme decirle, ¿verdad? Aunque sean instrumentos de Dios, tienen que escapar de esos lazos del Satanás, donde los tiene, ¿verdad? Amarrado. Yo no sé qué es lo que te tiene amarrado, cuál es el pecado que te, ¿verdad? Que date cuenta, la desobediencia que tú tienes, ¿verdad? Hacia con Dios. Es el momento, ¿verdad? Que tú escapes, que Dios te conozca, déjame decirte. A la voluntad de Dios, ¿verdad? El consejo de hoy, ¿verdad? Que hagamos la voluntad de Dios, ¿verdad? Que Dios nos conozca, ¿verdad? Procura que Dios te conozca, que Dios me conozca, ¿verdad? Vivamos para el Señor. Cristo viene pronto, hermanos, ¿verdad? Y así que hagamos la voluntad de Dios, que Dios use su vida grandemente, siempre en el temor de Dios, siempre en bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Desde en cuenta, y que Dios nos conozca. Siempre procuremos eso. Que Dios me conozca, que Dios te conozca, déjame decirte, ¿verdad? Para que en aquel día no lleves esa sorpresa de que te diga el Señor: yo nunca os conocí. Cristo viene, hermano. Les hago la invitación a la Iglesia Ministerio Dios Altísimo, que se encuentra ubicado en la 11922 de la Trique Roa, Houston, Texas, 77067, teléfono 832-275-1178, con mis pastores Raúl e Dalia Argueta. Cristo le ama, las puertas están abiertas, ¿verdad? Cristo viene pronto, prepare su vida, arregle su vida, ¿verdad? Y porque no sabemos el día y la hora en que nuestro Señor venga, ¿verdad? Y para que cuando el día que Él venga, nosotros podamos decirle: Señor, Señor, y el Señor diga, ¿verdad? Pues pasen, ¿verdad? Al gozo de su Señor, ¿verdad? Bienvenido, desen cuenta, pero no vayamos a pasar esta vergüenza. Cristo les ama. Hoy es la oportunidad que tú puedes entregarle tu vida al Señor, que Dios te reconozca. Dios me los bendiga grandemente. Yo sé que esta palabra ha hecho de bendición para su vida. Dios me lo bendiga y me lo fortalezca cada día para seguir adelante.